Muy bienvenido sea usted a estos estudios. En este momento les saluda el maestro en la palabra, Orlando Ayala. Gracias por estar aquí en estos programas de estudio, edificándonos sobre la palabra. Esperamos que este nuevo estudio sea de beneficio espiritual para su alma, para su ministerio, para su familia. Vamos a continuar con el punto que estamos tocando de la importancia del perdón. El perdón es algo que es muy importante entenderlo en nuestras vidas. Y número uno, entender el perdón de Dios hacia nuestras almas, hacia nuestros cuerpos, nuestros pecados, que todos en Cristo Jesús ya fueron perdonados, y eso es lo que vamos a ver ahora. También, como leímos allá en Mateo 6:12, es importante entender que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, eso es lo que dice allá en Mateo 6:12, que nos ayude el Señor a perdonar a nuestros deudores, a los que nos han ofendido. Punto número 2 es ese. Y el punto número 3 es también que nosotros mismos nos podamos perdonar, pero ese creo que lo vamos a tocar en el otro estudio. Ahorita vamos a tocar dos puntos muy importantes en los cuales ya iniciamos. El número 1 es el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos otorga. Ese es el más importante, porque si nosotros entendemos eso, que el Señor está restaurando nuestra dignidad como personas, podemos nosotros vivir en paz con nosotros mismos y también otorgarle el perdón a otras personas. Voy a leer aquí en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, donde es muy importante entender, número 1, que nosotros hemos pecado, que somos pecadores y por lo tanto hemos fallado ante Dios y le hemos ofendido. Hemos ofendido a un Dios santo, poderoso, amoroso, pero Él nos reconcilia consigo mismo en el nombre de Cristo Jesús, teniendo fe en el sacrificio de su amado Hijo allá en el Gólgota. Mire usted, Romanos capítulo 3, 21 hasta el 26, recita así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, o sea, en otras palabras, el perdón de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación, disculpe usted que se me están moviendo las hojas por causa del viento, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otra parte, la palabra de Dios dice de que ya hace una tipología de que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados, sino que fueron enviados a las profundidades de la mar. Con la mira de manifestar, versículo 26, este es muy importante, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, fíjese, Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, el Dios santo, el Dios justo, perdonándonos a nosotros, a usted y a mí, como pecadores, porque aparte de Dios no hay otro que sea santo. El único santo es Él. Pero nosotros tenemos que entender esto, que Cristo tomó nuestro lugar, es lo que dice aquí, que fue puesto en propiciación nuestra, que Cristo tomó nuestro lugar y fue con la finalidad de podernos justificar ante Dios, porque aquí mismo lo dice, que Él es quien justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que significa es que Dios perdona cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el sacrificio de Cristo. Creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nos justifica.
Es por eso que nosotros tenemos que entender esto, que Dios restaura nuestra dignidad como humanos y con ese perdón restaura la relación que tenemos entre Él, o bueno, que tenían nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, y ahora nosotros tenemos comunicación directa con el Padre a través de el Espíritu Santo y en Cristo Jesús, en su nombre. Es importante entender esto. Ahora, otro punto que es importante, ya vimos la justificación que Dios provee para el hombre en Cristo Jesús. El otro punto que la palabra de Dios nos indica aquí es esto. Mire, está en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, donde no hay griego ni judío, circuncisión, del 12 dije, estoy leyendo el 11. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sí, amigo mío, hermano en Cristo Jesús, necesitamos nosotros otorgar el perdón. Necesitamos nosotros darle el perdón a toda persona que viene y nos dice: perdónanos cuando te ofendí, cuando te traté mal. Yo sé de que todos y cada uno de nosotros tenemos circunstancias adversas en la vida. Hay muchas veces que nos traicionan aquellas personas que les hemos tendido la mano, aquellas personas que les hemos dado amor, que los hemos tratado bien. Muchas veces salen hablando de nosotros, nos traicionan, nos dan una puñalada por la espalda. Todo eso, amigo mío, quiero que sepas que Cristo lo entiende. Cristo entiende eso porque Pedro lo negó, Judas lo traicionó, su propio pueblo clamó crucificarle y lo crucificó eventualmente. Los 10 discípulos restantes lo dejaron cuando él estaba en la cruz del Calvario. Imagínate qué agonía, qué dolor en el tiempo que el Señor Jesucristo necesitaba más de la presencia de las personas que Él había amado, discipulado, dedicadole tiempo casi por 3 años. Pero Él, tanto al pueblo de Israel y para sus discípulos, en la cruz del Calvario exclamó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un problema que nosotros tenemos, que no podemos perdonar. Pero del momento que nosotros no perdonamos, estamos atados, porque como dije allá en Mateo 6:12, nos dice la palabra de Dios, creo que en el 13 es de que dice que si nosotros no podemos perdonar, tampoco nuestros pecados van a ser perdonados. Es por eso entender la importancia del perdón, y a eso es que se refiere en Mateo capítulo 5 versículo 8, las bienaventuranzas, en donde dice el Señor que bienaventurado aquella persona de corazón limpio. ¿Por qué es bienaventurado? Porque entendió, llegó a la madurez de no albergar resentimiento, de no albergar odio, envidia. Ese es el corazón limpio, que ha sabido desechar las tentaciones, porque todas esas son tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sembrar duda, odio, resentimiento, pecado en nuestro corazón, para así llevarnos con él, llevarnos al infierno. Mas Dios nos da la solución en su santa palabra. Y mire usted aquí, me encanta como dice: vestidos pues como escogidos de Dios. O sea que esta tiene que ser la actitud en nuestro carácter, la actitud
cómo nosotros nos desempeñemos en este mundo, la forma, pues. Santos y amados, o sea, consagrados para Dios, y unas personas llenas de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de amor, de lo bueno, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oh, cuánto necesitamos nosotros en la iglesia la paciencia. El hermano, el miembro común y corriente que no tiene llamado al ministerio, necesita mucha paciencia para con los demás hermanos. Necesita mucha paciencia para con el pastor, para con los líderes, porque nosotros también nos equivocamos, cometemos errores y los tratamos muy mal, lo cual Dios quiere que nosotros maduremos. Y mire aquí, soportándoos unos a otros. A eso es que me refiero. La palabra de Dios quiere que nosotros alcancemos la madurez suficiente para que usted y yo nos podamos soportar. ¿Por qué? Porque no el hecho de que nosotros somos cristianos significa de que no vamos a cometer errores, no significa que no nos vamos a equivocar. Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer cualquier cosa en la iglesia. No abusemos de la gracia, sino que reconozcamos nuestros errores, pidámosle perdón a quien necesitamos pedirle perdón. Si usted, amigo mío, que está allí y ha ofendido a su pastor, a su líder, vaya y reconcíliese con él, sopórtelo. Y amigo consiervo, si usted también ha maltratado a una de sus ovejas, vaya con ellas, vaya con sus ovejas, platique, explíquele de que usted también es humano y que todos pecamos, que todos cometemos errores, pero que Dios está pronto para levantarnos, y una de las formas de levantarnos es a través del perdón, y Él mismo nos da el ejemplo, mandando primeramente Dios, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enviándolo al mundo a morir por los pecados nuestros para poder reconciliarnos consigo mismo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos reconciliemos los unos con los otros, porque en primer lugar Él nos da el ejemplo. Es importante entender este punto, porque de lo contrario el enemigo va a tenernos con ataduras, con rencores, con odios, divisiones. Eso es lo que el enemigo quiere. No, amigo mío, no se divida usted del ministerio, no se ponga usted en contra del ministerio, sino apoya a su pastor, apoya a su líder, al evangelista, al maestro, al profeta, a aquel líder que lo está alimentando con la palabra de Dios. No se ponga en contra, no es sabio hacer eso. Bueno, vamos a continuar acá, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, en otras palabras, resentimiento. Ay, es que el hermano pastor no me dio ni la mano hoy que entré a la iglesia. Sí, el ministro muchas veces trae muchas cosas en la cabeza, anda con muchas preocupaciones. ¿Cómo se va a desarrollar el servicio? Si el invitado que tiene para cantar o para predicar no ha llegado, lo pone nervioso a uno. Dígamelo a mí, porque yo lo sé. El pastor tiene que estar pendiente de todo y de los mínimos detalles también. Es importante connotar eso. Por eso es que usted no se resienta si el pastor no le extendió la mano. Muchas veces nosotros ni oímos lo que se nos dice o lo que se nos pregunta, porque tenemos muchas cosas en la cabeza. No debería de ser así. Deberíamos de ser sabios y delegar a personas sabias, maduras y espirituales para que nos ayuden en el ministerio. Bueno, vamos a continuar aquí. De manera que Cristo os perdonó. O sea, así como Cristo perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. En el nombre de Cristo Jesús, yo le doy esta palabra. Ahora mire, dice, así también hacedlo vosotros. Nosotros no tenemos ninguna excusa de hacer lo contrario, de albergar odio, resentimiento, división.
porque Cristo nos dio el ejemplo. Él mismo nos perdonó y le rogó al Padre por toda la humanidad que estaba en contra de Dios, porque eso es lo que éramos nosotros, caminábamos en contra de Dios. Versículo 14 es muy importante de Colosenses capítulo 3: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sí, amigo mío, el amor es el primer fruto de los frutos del Espíritu Santo. Es el que va a la punta, y sin el amor nada podemos hacer. Si no hay amor, y un amor auténtico, genuino, el amor ágape, el amor de Dios que debe de perdurar en nuestros corazones, de nada sirve. Espero que esta palabra le haya dado aliento para que podamos servir mejor al Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.